Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen, despedazan, destruyen, aniquilan. La primera parte de esta frase que te comento se la escuché a uno de mis amigos de profesores del seminario y unos años después la leí en su muro de Facebook y le pregunté que de dónde la había sacado y me dijo que la había sacado de su pastor. Su pastor les decía que los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen con mucha efectividad. Después ese pastor fue también mi pastor, un gran pastor que me enseñó mucho de la palabra de Dios. Y me acuerdo de su potencia en su voz y me acuerdo de su perspectiva sobre Dios y sobre la Biblia y el evangelismo. Y me acuerdo que nos enseñó una y otra vez que sí, con Dios necesitábamos irnos despacio, porque sus molinos, los molinos de Dios, muelen despacio, pero son muy efectivos. Te leo el texto. Apocalipsis capítulo 18, versículo 9 en adelante, dice así: Los reyes del mundo que se prostituyeron con ella y se entregaron al derroche, llorarán y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio. Se quedarán lejos por miedo a su castigo y dirán: ¡Ay de ti, la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa, porque en un instante llegó tu castigo! La gran ciudad de Babilonia, hemos hablado en estos últimos devocionales de cómo ha estado entre nosotros todo el tiempo. La gran ciudad de Babilonia, hemos dicho una y otra vez, es la sociedad rebelde contra Dios. La gran ciudad es el lugar donde se esconden los hombres, se esconden de Dios. De hecho, te platiqué alguna vez el origen de las ciudades. Según la Biblia, tú lees Génesis capítulo 4 y encuentras ahí que Caín asesina a su hermano Abel. Y después de eso se va y se esconde a un lugar, anda como fugitivo. Y luego, después de eso, construye un fuerte, vamos a decir, una cerca de palos, y construye una ciudad. Y esa cerca, esa muralla que pone, es para defenderse, para protegerse de las demás personas. La gran ciudad nace después de un crimen, según la Biblia. Y allí se escondió Caín, porque tenía miedo de ser asesinado después de que él había asesinado a su hermano. Y la gran ciudad justamente se convierte en un refugio para esconderse de Dios, pero un refugio para nuestra autoconfianza, porque en el vivir en las grandes ciudades pues nos da una cierta comodidad. Por supuesto hay muchas dificultades, pero hay muchas ventajas en vivir en una gran ciudad. Encuentras muchas cosas y encuentras, sobre todo, uno de mis pastores también decía, y encuentras muchas oportunidades para pecar sin que se note. Has oído la frase pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Sí, porque en un pueblo chico todo el mundo se entera de tus truculencias o de tus cosas que haces. Pueblo chico, infierno grande, pero en una ciudad, bueno, los ojos de Dios examinan toda la tierra. Ante sus ojos nadie se puede esconder, ni siquiera en las grandes ciudades. Como dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi habitación, he aquí que ahí tú estás. No hay espacio, no hay lugar donde escondernos de Dios. Sin embargo,
pues con la autoconfianza que genera estar en una gran ciudad y estar con ciertas comodidades y ciertos lujos y ciertas cosas que nos hacen sentir bien, entonces hay un gran peligro de pensar que no necesitamos de Dios. Entonces, aquí estamos viendo a Babilonia, la gran ciudad que se había enriquecido y había embelesado a los reyes de la tierra y les había dado, dice aquí, del vino de sus fornicaciones, es decir, los había puesto borrachos y estaban seducidos los reyes, porque así ha pasado con las grandes ciudades de todos los tiempos, de todas las épocas. Esa es la verdad. Pero fíjate lo que dice el versículo 10, Apocalipsis 19:10. Ay de ti, la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa, porque en un instante llegó tu castigo. En un instante llegó tu castigo. Los molinos de Dios entonces muelen despacio, pero son muy efectivos. Cuando Dios ha determinado un juicio y una destrucción, no hay ciudad que se salve, ni siquiera su ciudad amada. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias a que Dios puso sus ojos sobre Jerusalén, su ciudad amada. La ciudad del gran rey, la llama el Antiguo Testamento. El monte de Sión, la ciudad del gran rey. Pero en el año 70 llegaron los ejércitos romanos, año 70 de nuestra era, año 586 a.C. Llegan los ejércitos caldeos y en el año 165 a.C. llegan los ejércitos de los Seleucidas, de los griegos, y hacen masacres y destrucciones y acaban con poblaciones enteras. Bueno, el año 70 de nuestra era, el año 70 después de Cristo, fue una cosa brutal, devastadora, de la que los judíos hasta ahora mismo no se han levantado. O sea, el templo de Israel, el templo de Dios, el mismo templo donde Jesús estuvo allí enseñando, el templo donde se dice que él volcó las mesas y que castigó a los vendedores ahí que estaban haciendo mercaderías. Bueno, ese templo donde Jesús fue a adorar a Dios y donde Jesús caminó, fue destruido en el año 70 por los ejércitos romanos. Entonces, ante los juicios de Dios, no hay ciudad que se salve. Más cuando esas ciudades, y al hablar de ciudades estamos hablando de personas, han sido rebeldes y han resistido la obra y el trabajo de Dios, pero sobre todo, se han resistido al amor de Dios. Aquí tenemos el caso de Babilonia. Ay de ti, la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa, porque en un instante llegó tu castigo. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis está escrito justamente para describir la caída de Roma, la caída de la Roma imperial y cómo estaba su destino de esa ciudad rebelde y de esa ciudad que perseguía a los cristianos y los asesinaba. Estaba escrito que iba a ser destruida, tal cual pasó en la historia. Así es que los molinos de Dios sí muelen con una gran efectividad. Haremos bien en escuchar a Dios y someternos a Él, entregarle el corazón y caminar haciendo su voluntad. ¿Oras conmigo? Señor Dios,
Definitivamente que muchas ocasiones no te queremos cerca. No queremos que tú reines sobre nuestras vidas porque nos sentimos autosuficientes, porque sentimos que no necesitamos de ti y no queremos someternos a ti. Señor, solamente tú puedes hacer ese milagro de transformarnos cada día y de hacernos entender cuánto necesitamos de ti, cuánto necesitamos de tu amor y de tu bondad sobre nuestras vidas. Por favor, síguete revelando a nosotros, sigue hablándonos y sigue derramando tu amor sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.